Es para ponerte nervioso, y bloquea todo grabado. Sí, bueno, voy a ser muy cuidadoso con lo que diga a partir de ahora. Acá, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer recibirlos aquí y los que estén online. Estamos probando un nuevo sistema de broadcasting. Funciona. Lo recibo a mi múltiple carácter de varias cosas, que no sé cuáles son, pero esto es un ciclo iniciado en el Centro de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria de la CIT. Los puedo saludar en términos, soy el secretario de Transformación Digital de la Universidad y sobre todo candidato a vicepresidente de San Lorenzo, que es el mayor cargo que ejerzo provisionalmente en el momento. No, es un ciclo muy interesante que lo conduce Natalia De Bandi, quien está llevando adelante estas tareas. Señal y ruido, era el nombre, que tiene que ver con la idea de presentar técnicas de inteligencia artificial aplicado a diversos sistemas, mecanismos, procesos variados, que se va a repetir 2 veces por mes y que hoy se inicia con la participación de nuestro bien conocido Rodrigo Díaz, que es investigador incluso de ciencia física y trabaja también en otras instituciones que no vamos a nombrar. Porque puede quedar grabado. Si no. Y es un gusto tenerlo acá, por supuesto. Rodrigo ha sido durante mucho tiempo director de la licenciatura en Ciencia de Datos y creador de la carrera también. Y por supuesto que es un gran placer que sea él quien inicie este ciclo de tango, ¿no? Así que bienvenidos a todos y los esperaremos sucesivamente cada 2 semanas para hablar de temas que no van a ser, son temas aplicados, no vamos a hacer introducción al machine learning y cosas por el estilo, sino que para gente que tenga un cierto conocimiento de inteligencia artificial, de las cosas que, de dónde se pueden usar en distintos ámbitos. Así que, adelante. Gracias. Tengo tantas abiertas que no encuentro. Mientras vamos avisando que las charlas van a quedar grabadas y van a ser subidas al canal de la CIT, así que también van a quedar disponibles allí. Bueno, buenas tardes. A ver, Puede ser. gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Es un orgullo, un honor dar inicio a este ciclo de charlas. Señal y ruido, ¿no? Para todos aquellos que hayan leído el libro de México, es significativa esa combinación. Bueno, mi idea hoy es contarles un poco cómo estamos usando algunas técnicas de Machine Learning y no tanto de Machine Learning, yo de análisis estadístico más clásico, para el área de exoplanetas, es decir, la detección y caracterización de planetas fuera del sistema solar. Entonces, para eso primero voy a hablar del tema que nos compete, que son los exoplanetas, pero voy a hacer hincapié, por supuesto, en las limitaciones, que son las que estamos intentando resolver con IA, datos, y para eso les voy a contar 2 o 3 historias, depende del tiempo. Como ven. Entonces, arranquemos. Exoplanetas, como les dije, son planetas fuera del sistema solar, ni más ni menos. Su detección comenzó a fines del siglo XX, gracias a una mejora en las técnicas instrumentales, pero son objetos que plantean un montón de preguntas que están vinculadas con cómo se forman y cómo evolucionan los sistemas planetarios, y también con algunos temas un poco más existenciales, como la existencia de vida fuera de la Tierra y fuera del sistema solar. Entre las preguntas más frecuentemente planteadas como motivaciones para el estudio de estos objetos es entender cuán comunes son los sistemas planetarios, que hoy sabemos que son muy comunes, que son muy frecuentes encontrar estrellas que tengan sistemas planetarios, que los planetas parecidos a la Tierra o de tamaños similares a la Tierra son aún más frecuentes, aparecen en casi todos los sistemas. Y después hay algunas preguntas que están todavía abiertas, como cuál es la frecuencia de planetas exactamente iguales a la Tierra, en el sentido de planetas que tengan la masa de la Tierra en una órbita parecida a la de la Tierra. No son planetas de esa masa, pero ya van a ver ahora en el diagramita, no están exactamente en la misma configuración. Cuán típico es el sistema solar, entendido como un sistema que tiene planetas gigantes en el exterior, con órbitas del orden de los decenas de años, con periodos, órbitas con periodos del orden de las decenas de años, y planetas rocosos en el interior. Y un montón de otras preguntas que ya
van más a la comprensión del proceso de formación. Por supuesto, todo está vinculado con ese tema, cómo se forman y cómo evolucionan. Para detectarlos, les dije, eso tomó un montón de tiempo, principalmente porque hay una dificultad intrínseca en el problema de la detección de los cuerpos, es que son muy débiles, como las estrellas alrededor de las cuales orbitan, y están muy lejos, están a años luz de distancia, mientras que entre ellos guardan distancias del orden de las unidades astronómicas, es decir, de la distancia que separa a la Tierra del Sol, que son 150 millones de kilómetros. Entonces, realmente hay un tema de contraste específicamente que es muy difícil de superar si uno intenta detectarlos de forma directa, que sería esta rama de métodos de detección, que ha dado algunos resultados en casos muy específicos, pero mayormente las detecciones se realizan con métodos indirectos. De esos métodos indirectos tenemos algunos que están basados en la dinámica del sistema, el hecho de que los planetas al orbitar en torno a la estrella también ejercen una influencia sobre la estrella, o fotométricos, el hecho de que la presencia del planeta modifica de alguna forma la luz que nos llega a la estrella. Entonces vamos a hablar un poquito de dos de esos métodos, que son los dos más populares y que más frutos han dado, el de velocidades radiales por un lado y el de tránsitos por el otro, que son los dos en los cuales más o menos trabajamos en el equipo. Velocidades radiales conceptualmente es muy sencillo, cuando el planeta gira en torno de la estrella también gira, ambos orbitan un centro de masa común, esto está recontra exagerado, la relación de tamaños es mucho más pequeña, o mucho más grande en realidad la relación, y en ese movimiento de la estrella, por momentos la estrella se va a acercar a la Tierra, y eso va a generar que la luz que nos llega esté corrida al azul, por un efecto que sufren todas las fenómenos ondulatorios, que es el efecto Doppler, y cuando se aleja de nosotros va a estar corrida hacia el rojo, es decir, su frecuencia va a disminuir, y eso lo vamos a ver en un espectro estelar en base a estas líneas de absorción, que son esas líneas que están más o menos representadas ahí, que ustedes pueden ver cómo se mueven de un lado al otro a medida que el planeta orbita. Entonces, si podemos medir la posición de esas líneas, podemos medir la velocidad de la estrella, y si podemos medir la velocidad de la estrella, podemos deducir que hay cambios en ella y adjudicar esos cambios potencialmente a un planeta. Hay una relación entre la amplitud de cambio de la velocidad con la masa del objeto que lo orbita, es este m2 por seno de i, pero también hay una relación con la masa de la estrella, hay una relación con el período y una relación con la excentricidad de la órbita, que quiere decir cuán elíptica es la órbita. O sea que es un problema que entremezcla varios parámetros. Solo para darles un poco de órdenes de magnitud, miremos solo las tres primeras columnas, olvídense de la cuarta por ahora. Si tenemos una estrella que es igual al Sol, con las mismas características de masa, y tuviera un planeta como Júpiter, en una órbita, con la masa de Júpiter, ¿no? Me refiero, orbitando a 3 días de periodo, pues eso genera, en una estrella como el Sol, una variación de velocidad de unos 140 metros por segundo. Si nos movemos a una órbita más parecida a la que tiene realmente Júpiter en el sistema solar, esa amplitud baja de 140 metros por segundo a 12 metros por segundo. Estoy hablando de la diferencia de velocidad entre que la estrella está acá acercándose y la estrella está, cuando llega acá, alejándose. Esa diferencia de velocidad es de tan solo 12 metros por segundo. Digo tan solo porque las estrellas tienen movimientos propios del orden de los kilómetros por segundo en el espacio, pero sobre todo porque estos movimientos implican variaciones en estas líneas del orden de las décimas, centésimas o hasta milésimas de píxel. ¿Sí? 1 metro por segundo, más o menos en un instrumento típico, corresponde a una variación de una milésima de píxel de esas líneas. Entonces, no es algo que podamos ver así a simple vista. Necesitamos un método de tratamiento de datos, que no me voy a meter en ese detalle, para poder encontrar todo esto. Vamos al fondo de la tabla. Una estrella como un planeta como la Tierra en torno a una estrella como el Sol, en una órbita similar a la que tiene la Tierra en torno al Sol, con una órbita de un año de periodo, genera una amplitud de 9 centímetros por segundo. O sea que es algo que realmente está en los límites actuales de detección. Ya hay instrumentos que tienen esta precisión, pero ya les voy a contar que no es todo lo que hay la precisión. La última columna, si la quieren ahora ver, tiene que ver con cuál es la amplitud que tienen los mismos planetas si estuvieran en torno no de una estrella como el Sol, sino una estrella que más o menos tiene una veinteava parte de un 20% de la masa del Sol, las estrellas semi.
El segundo... Hola. El segundo método es el método de los tránsitos, el cual podemos explotar si la órbita del planeta está alineada con la línea de la visual desde la Tierra. Si ese es el caso, a diferencia de esto, ¿no? Donde el planeta, la órbita no está exactamente alineada, si estuviera realmente exactamente alineada, veríamos al planeta pasar por delante del disco de la estrella. Obviamente no vemos esto porque las estrellas están muy lejos. No podemos resolver la estrella y ver el planeta pasar, como podemos hacer con el Sol cuando hay un tránsito de Mercurio o de Venus. Pero sí podemos medir la fotometría, medir cuánta luz nos está llegando y detectar las variaciones que produce el pasaje de un planeta por delante. En el caso de un planeta como Júpiter, de vuelta para darles un poco de órdenes de magnitud, en torno a una estrella como el Sol, eso es un descenso de un 1%, pero si vamos a un planeta como la Tierra, está acá a escala con respecto al Sol, estamos hablando de 80 partes por millón, que disminuye la luz del planeta, de la estrella. ¿Sí? De nuevo, si uno va a estrellas más chiquitas, esa misma variación de 80 partes por millón se convierte en un 0.2%. Esa es la razón principal por la cual se busca, muchos de estos estudios se realizan alrededor de estas estrellas, ¿no? O sea, se buscan planetas en torno a esas estrellas simplemente porque son... ¿Cómo se ven los datos? Estos son datos reales de un satélite que está en órbita hace ya casi 10 años, 8 años que estés. Tenemos la luz de la estrella con alguna variación instrumental y estelar, y de golpe la luz esa disminuye, vuelve a subir, se mantiene, disminuye, y esto es periódico, ¿sí? Si uno hiciera un zoom en alguna de estas bajadas, vería este típico dibujo de una especie de cacerola, que es lo que uno espera cuando tiene un objeto más chiquito que pasa por delante de la cara. Y así se han detectado miles. De hecho, acá tenemos un gráfico donde cada punto representa un exoplaneta. Y están graficados en un plano donde tenemos la masa, acá en escala logarítmica, y el periodo orbital. Y acá tenemos la masa en unidades de la Tierra, acá en unidades de Júpiter, y ahí ya arriba estaba en años, pero no importa. Entonces vemos que, bueno, mayormente los puntos son rojos y azules, hay una distribución que es claramente no homogénea, con algunos features bien característicos, como esta ausencia o bajada de densidad de los planetas acá, que son significativos, que nos aportan un montón de información sobre cuál es la evolución de estos temas. Y también vemos que hay como una zona que está muy vacía, que es esta región de acá, que es donde los planetas se vuelven cada vez más difíciles de encontrar, porque son planetas menos masivos, en periodos más largos. Eso genera que la señal de velocidad radial disminuye, pero también significa que la probabilidad de un tránsito, de ese alineamiento, disminuye. ¿Sí? Fíjense que cuanto más lejos está el planeta de la estrella, más precisamente alineada tiene que estar la órbita para que nosotros veamos un tránsito desde la Tierra o desde el espacio cercano a la Tierra. Para el caso lo mismo. Por lo tanto, acá tenemos todo un vacío, y empujar esta frontera hacia abajo es interesante porque acá tenemos estas letras representan la posición de los planetas del sistema solar. Acá tenemos a la Tierra, a Venus, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, Neptuno, Saturno, Júpiter. ¿Sí? Entonces, realmente no conocemos al día de hoy objetos exactamente en el vecindario de la Tierra, en un diagrama común. La Tierra está todavía siendo la única. ¿Qué más decir? Este diagrama da un montón para hablar, a veces me quiero ocupar demasiado tiempo, así que voy a pasar rápido para no tentarme, pero da cuenta un montón de diversidad en la existencia de estos objetos. Por ejemplo, fíjense que entre la Tierra y Neptuno, en el sistema solar, en masas no hay nada, hay un orden de magnitud, hay más de un orden de magnitud entre la Tierra y Neptuno. Y sin embargo, en los sistemas exoplanetarios hay toda una población, ahí son los subneptunos, tienen un montón presentan un montón de preguntas y de esa es la palabra ahora, pero de dudas sobre su formación y su evolución. Bueno, esta mordida acá tiene que ver con el hecho de que, fíjense, hay algunos planetas que están realmente en órbitas muy cercanas, del orden de los días o menores a su estrella. Es más como problema de investigación científica. Es un libro construido a partir de las voces de los actores. Vamos a repetir lo que dicen así. Por favor, muteen los micrófonos. No sé cómo hacer.
Están dando clase también. Vale, están dando clase, sí. Están recibiendo clase. Bueno, hay un montón, entonces, como les decía, de características que podemos hablar acá, pero no quiero extender demasiado. El punto clave, la palabra clave es la diversidad que se ha encontrado de estos planetas en los últimos 30 años es enorme. Desde, como les decía, planetas están tan cerca que la radiación de la estrella evapora las capas superiores de esos planetas y se ven como cometas. Planetas que acá no se ve nada, pero tienen una rotación o una traslación que es contraria a la rotación de su propia estrella. Esto en el sistema solar no pasa y en muchos sistemas exoplanetarios tampoco, todo está rotándose al mismo lado, las estrellas también rotan, ¿no? Entonces las estrellas rotan, el planeta rota y el planeta se traslada en esa dirección y el planeta además rota en esa dirección. Bueno, eso está totalmente roto en algunos sistemas exoplanetarios, lo cual da cuenta de una historia efectiva mucho más violenta, más compleja que la simple formación en un disco, que es la historia tradicional. Planetas en torno de sistemas múltiples y también una diversidad de composiciones internas que podemos detectar o podemos inferir gracias a la combinación de las dos técnicas, la que nos da una medida de la masa y la que nos da una medida del tamaño. Juntos tenemos una medición de la densidad media, ¿no? Y a partir de ahí uno puede tirar del hilo con modelos físicos que nos digan de qué están hechos esos planetas. Y ahí también, en cada dimensión que miramos, tenemos diversidad. En las características básicas tenemos diversidad. Las masas son más diversas que lo que vemos en el sistema solar. En las características orbitales también tenemos objetos mucho más cerca, en posiciones que no vemos en el sistema solar, orbitando de forma rara, ¿sí? En el interior también tenemos diversidad. En las atmósferas también tenemos diversidad. O sea, hay una gran variedad de objetos con características muy distintas. Sí, Pero, perdón. El hecho de que puedas vivir en estrellas de baja masa, ¿te sesga a que buscas sistemas más anómalos que los que son más habituales o no? sí, sin duda, digamos, sin duda existe ese sesgo, pero por ahora es medio lo único que se puede hacer. No, sí, Pero sí, ciertamente, digamos, siempre todo hay que tomar, sobre todo cuando estemos hablando de objetos de masa pequeña y pequeños tamaños, hay un gráfico que apunta a eso. Hay que pensar que la mayor parte de las conclusiones que sacamos sobre esos objetos provienen de estudiarlos en sistemas que no son con estrellas que no son parecidas al Sol. Claro. No así en la parte de arriba de este diagrama. Acá los conocemos en torno de todo tipo de estrellas. Ahí no hay un sesgo poblacional. No con respecto al Sol, digamos. Claro, o sea, no tenés razón de decir estoy estudiando sistemas anómalos, entonces la diversidad puede ser la diversidad de un sistema anómalo. No. Entonces, No, y tampoco hay razón para pensar que los sistemas en torno a las estrellas M son particularmente anómalos, digamos. Tienen características. De hecho, las estrellas M son las más cuantiosas en la galaxia. Hay una ley de potencias en las más. Claro, sí. Entonces, las más chiquititas son las más. En realidad los anómalos somos nosotros. En algún sentido, claro. Bueno, acá justamente ven eso, digamos, a medida que van pasando los años, va evolucionando y mejorando la técnica de detección. Vemos que en estos diagramas cada puntito es un planeta y tenemos los box plots para cada año. Vemos que el mínimo disminuye más o menos monótonamente, o sea, no monotonamente, pues más o menos monótonamente, no monotonamente. Pero llega un punto, hace unos 10 años, donde esto está bastante planchado. Y si miran los colorcitos, no sé si se llega a ver, pero acá están, en naranja están los planetas detectados en torno a estrellas M. O sea que si realmente estos últimos objetos, la gran mayoría proviene, o sea, los que están más abajo en masa, provienen de sistemas de estrellas tipo. Y ahí estamos estancados. Esto más o menos se corresponde con amplitudes en velocidad radial del orden del metro por segundo, un poquito más bajas, pero no porque no tengamos los instrumentos, no una charla sobre los instrumentos y su evolución, sino porque las estrellas mismas tienen o presentan una serie de fenómenos que se conocen con el nombre de actividad estelar. Están vinculados en general con los campos magnéticos, no solo, en las atmósferas de las estrellas, y generan señales que son espurias o impiden la detección de las mediciones. O sea, generan mediciones que son espurias, para decirlo mejor dicho. Muchas veces eso conlleva a detecciones espurias
pero no solo, también hay muchos debates y muchas cosas. Entonces déjenme contarles un poquito de qué se trata. Esta es una imagen del Sol. No es exactamente realista con respecto a lo que vemos cuando hacemos un estudio de exoplanetas, porque esto está en la corona solar, está en el en el ultravioleta, donde la actividad es mucho más rápida, y por eso lo muestro, para que ustedes puedan ver todo el lío que hay. Pero hay una relación, hay una contraparte de esto en el visible, y es lo que les voy a contar ahora. Por un lado tenemos algo que no está directamente relacionado con con la actividad, perdón, con el campo magnético, sí con la convección en la superficie de la estrella, que son las estructuras de granulación. En la superficie de la estrella, el gas está subiendo por convección, se enfría y baja, y eso lo vemos acá como gránulos, vemos los gránulos subir y después caer en esos espacios entre gránulos que son más oscuros, porque está más frío el gas, simplemente, entonces lo vemos más oscuro. Bueno, esto es un patrón, esto es más o menos un patrón que tiene un tiempo de coherencia del orden de entre los 15 minutos y los 2 días. Por lo tanto, si yo veo una estrella hoy y la veo dentro de 4 o 5 días, voy a ver una pequeña diferencia en ese patrón, y como esto determina también la velocidad que yo mido, porque las celdas que están saliendo están corridas al azul y las que están entrando están corridas al rojo, eso genera un desbalance y una variación, un ruido que no es fácil tener en cuenta. Tenés eventos mucho más explosivos y más cortos que no tienen tanto efecto si los vamos a dejar por este lado, y uno que es uno de los males mayores, principalmente por el rango de frecuencias en el que ocurre, que es esto que les decía, que las estrellas están rotando, y al rotar, como vieron en el video anterior, esas regiones activas donde las cosas son más brillantes o más oscuras, rotan con la estrella, ¿sí? Y eso genera también señales espurias, porque imagínense que toda esta parte, todo este hemisferio del Sol está viniendo hacia nosotros, o sea que está corrida al azul, y todo este hemisferio de la estrella está yéndose, está corrida hacia el rojo. Si de golpe acá tenemos un parche más brillante, vamos a ver un exceso de luz corrida al azul. Entonces cuando hagamos la integración de todo esto, cuando lo vemos a lo lejos, vamos a ver un pequeño corrimiento hacia el azul. Bueno, algo parecido pasa al revés en el visible, porque las regiones activas en el visible son oscuras, son manchas. Entonces pasa lo inverso, ¿sí? O sea, cuando viene una mancha tenemos un déficit de luz azul y por lo tanto vemos un corrimiento espurio hacia el rojo. Digo espurio porque la estrella no es que se está alejando realmente, es espurio. Es de la forma en la que nosotros podemos medir cuál es la velocidad del centro de masa de ese objeto, ¿no? La velocidad del centro de masa es inalcanzable, digamos, en algún medio, de alguna forma. Tenemos No, esto hay que estar acá y hasta que termina. ¿Qué cosa? No, está Muteen, por No, favor. por favor. Mutearlos a todos, si no, Nat. Sí, ya sé. Hay un botón. Bueno, cuestión que los periodos de rotación de las estrellas son muy variados, pero las muestras, y ahí sí hay un sesgo, las muestras que se suelen usar, las muestras, digo bien, que se suelen usar para hacer estos estudios tienen periodos de rotación del orden de las decenas de días, ¿sí? Y eso interfiere justo con algún rango particular. Ah, no, Sí, ya estoy. Sí. Y por último tenemos los ciclos de actividad que ocurren en periodo, en escalas del orden de los años, que también generan alguna perturbación. No quiero entrar en detalle. Lo que les quiero transmitir con esta diapositiva es que tenemos un montón de fuentes de variaciones, sobre todo en la velocidad, pero también en la fotometría, que ocurren en muchas escalas de tiempo diferentes y que perturban las señales. Por lo tanto, esto que vemos acá es producto de haber alcanzado con la medición, con la presión instrumental, las amplitudes de esas señales. Entonces ahora lo que estamos buscando está por abajo de ese ruido. Y así, haciendo honra al nombre del ciclo, lo que queremos discutir ahora es cómo vamos a hacer para separar esa señal del ruido, ¿sí? Y eso es básicamente lo que trabajamos acá en el equipo en UNSAM, con esta buena gente. Después no veo ninguno acá. Pero ahí tenemos 3 estudiantes doctorales, que son Agustín, Alejandro y Juan,
de backgrounds diferentes. Agustín es de ciencia de la computación, Ale es de física, estarán online por lo menos, quiero creer. Y Juan se graduó en astronomía. Trabajamos en colaboración con Andrea Buccino, del IAFE, que es una investigadora formada, y una mención especial para Leila, que trabaja también como doctorando en el equipo, pero en temas que no tienen nada que ver con algo que pase fuera de la atmósfera. Así que la mencionamos. Bueno, tenemos bastantes colaboraciones con equipos de Francia y de Suiza y un grupo también de estudiantes de grado súper motivados, así que es un montón. Y más o menos un poco para ordenar lo que les quiero contar de ahora en más, en lo que queda de la charla en estos 20 minutos, lo que hice fue más o menos intentar explicar que en realidad trabajamos como en dos grandes líneas de trabajo. La primera se podría decir que es la de detección y caracterización concreta, es decir, agarrar datos que ya están y dedicarnos a caracterizar objetos nuevos o detectarlos. Y otra es en mejorar las técnicas para justamente intentar superar esos límites que les conté ahora. Básicamente lo que cambia es el objeto de estudio. En un caso estamos especialmente interesados en el objeto físico del exoplaneta, pero en otro caso estamos interesados en los datos. Entender los datos, su ruido y cómo hacer para trabajar con ellos mejor. En general, cuando estamos haciendo estos trabajos, todo es en general, ¿no? Hay excepciones. De detección y caracterización estamos hablando de un sistema, o 2 sistemas, o 5 sistemas, o 10 sistemas, pero el volumen de datos con el que trabajamos es bajo, ¿sí? Puede ser grande si uno quiere hacer un estudio poblacional, pero igual en general no hay una abundancia de datos. Nunca estamos en el régimen del Big Data para nada, para nada. Mientras que cuando usamos mejor las metodologías, ahí sí, porque ahí sí nos vamos a ir a buscar un montón de datos, por ejemplo, de housekeeping de los telescopios, donde tenemos registros cada 15 minutos de alguna medición, o porque agarramos espectros de, no sé, no importa qué planeta, no importa qué estrella, los juntamos todos. Ahí sí el volumen de datos empieza a ser un poquito más consecuente y uno puede permitirse a pensar en alguna estrategia más de machine learning. Pero básicamente, cuando estamos trabajando en producción, digamos, sería en producción de nuevos sistemas, intentamos buscar herramientas que sean state of the art, en el estado del arte, ya sea para separar esa señal de ese ruido, como para hacer el análisis de las características de los planetas, mientras que acá el objetivo es encontrar nuevos métodos que nos permitan empujar un poquito más la línea. Entonces, obviamente que hay una sinergia entre ambas líneas. Idealmente, nosotros deberíamos usar acá las herramientas que desarrollamos acá. A veces pasa, a veces usamos herramientas de otros, a veces desarrollamos herramientas que nadie usa y así. O sea, pasa de todo, ¿no? Pero sí, lo que intentamos es que todos los miembros del equipo encarnen ambas miradas de alguna forma, que trabajen un poco de un lado y otro poco del otro. Entonces, en ese sentido, pensando en las mejoras metodológicas, hace un par de años, no, lo voy a pasar rápido, lo conté 15 veces este paper ya, publicamos un artículo donde desarrollamos una red neuronal muy sencillita, convolucional, para, a partir de datos de velocidad radial, preprocesados para convertirlos en espectros de frecuencia, bla, 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 la red decidía si una de las señales que aparecía, si la señal principal que aparecía en esa serie era producto de un planeta o era producto de la actividad. Fue entrenada así. Para eso usamos datos simulados, porque no tenemos el volumen de datos, ni siquiera si juntamos todo. Y una de las características principales que más me divierte y que más cuento de esto es que cuando uno lo compara con el método estándar de detección de planetas, que es la línea azul, y estudia, por ejemplo, el recall, o sea, la exhaustividad, cuántos planetas encontró de los que realmente eran planetas, vemos que la línea azul más o menos se mantiene constante, pero el método nuestro pierde un poco de exhaustividad en torno a este periodo de 20, 30, 40 días, pero a cambio, en ese periodo también sostiene bastante más la precisión. La precisión es decir, si yo dije que esto es un planeta, realmente es un planeta o no. ¿Sí? La fracción de las veces en las que la red dice que es un planeta y es realmente un planeta es superior a la del método tradicional. Y eso nosotros lo asociamos con el hecho de que en este rango de periodos tenemos este fenómeno de actividad y que de alguna forma la red aprendió a ser más cautelosa en este rango de periodos, a perder un poco de exhaustividad, a no encontrar todos los planetas que hay por encontrar, pero lo digo que es un planeta,
estar un poco más seguro que el método tradicional. Eso fue una característica que nos sorprendió, nos llamó la atención. Sí, ¿Cómo decidieron el threshold? Ahí, el threshold. el de .77 me parece. Bueno, ese threshold está elegido para tener la misma cantidad de falsos positivos en un punto dado con el método tradicional. Ah, lo igualan en un lugar y después ven cómo sigue Claro, en otros lados. exactamente. Lo igualamos en los resultados globales. Claro, y cuando después segmentaron por periodo, vieron Se ve esto. También se ve que, por ejemplo, no quise traer muchos resultados de este paper, pero hay una ganancia en la curva, en el área debajo de la curva. Ah, Entonces también. también, sí, en general, o sea, el área bajo la curva es superior la de la red que la de este método. Y vemos que si vos haces esto mismo en la exhaustividad en función de la amplitud de la señal, ves que la ventaja es en las señales chiquitas, lo cual tiene sentido, ¿no? Cuando la señal es suficientemente grande, los dos métodos son exhaustivos. ¿Esto evaluado en datos de verdad o también en simulaciones? Todo simulado. Todo simulaciones. Después lo evaluamos en algunos casos de datos reales. Que eso también me da el pie para contarles un paper que estamos trabajando con Nico, que es un estudiante de grado que se graduó ya hace varios meses, todavía estamos avanzando en el paper, que lo que hizo fue adaptar esta misma red, esta es la misma red puesta un poco más 3D, más bonita, para poder trabajar con datos reales. Había ciertas características de las simulaciones que no eran del todo realistas y que Nico superó. Y aparte le agregó una capa de atención para intentar entender en dónde estaba mirando la red. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que vemos es que cuando estamos en un caso de verdaderos positivos, así que la red encontró el planeta que había ahí efectivamente, hay como un foco de la atención en uno de los picos de este espectro de potencias, mientras que cuando son negativos, está dispersa la atención. De hecho, uno puede hacer eso de forma más estadística. Esto es un poco un trabajo de interpretabilidad, ¿no? Que estamos intentando ahora avanzar un poquito más, meterle un par de cosas más para ver si lo mandamos a publicar. Uno lo puede hacer, digamos, de forma global con todas las simulaciones y encuentra que en efecto los verdaderos positivos tienen una entropía más baja, ojo que acá está en negativo, y los verdaderos negativos o los falsos negativos tienen una dispersión más grande de la tensión. Entonces, esto es un poco de desarrollo de métodos, ¿no? Esto acá no estamos detectando ningún planeta, no estamos caracterizando nada nuevo, pero les quería contar un poquito de esta rama, en particular, con un trabajo que mandamos ahora, que ya está, ya debería estar, porque mandamos la revisión la semana pasada o la otra. Para resolver este problema, el state of the art es usar, por ejemplo, para resolver este problema es modelar el ruido con una covarianza a partir de un proceso gaussiano. Vamos a modelar el vector de ruido de los datos como un proceso gaussiano. Entonces acá tenemos algunos kernels que dan la covarianza y este es el tipo de funciones que uno usa para modelar el ruido, es decir, lo que pasa por detrás del planeta. Esto es algo que se viene haciendo ya desde hace unos 10 años y se ha vuelto realmente el estado del arte en estas áreas. Tenía principalmente la dificultad de que para poder usar este método de modelado había que hacer una inversión de la matriz de covarianza y eso escalaba como n al cubo, donde n es la cantidad de mediciones que uno tiene. Pero, dado que esta técnica empezó a ser muy popular, se desarrollaron consecuentemente varios métodos para acelerarla y hay 3 papers en particular que surgieron del área de exoplanetas, pero que son súper... los autores son, o eran, algunos están en Google ahora, investigadores del área de exoplanetas, pero se volvieron súper populares. Los trabajos tienen miles de citas porque realmente resolvió un problema que va más al método que al caso temático, ¿no? Entonces, los procesos gaussianos se han vuelto muy útiles, se pueden ahora usar en volúmenes de datos que antes no se podían, incluso en fotometría que tiene muchos más datos. O sea que los costos computacionales ya no son más un problema, pero tienen otro problema, que es que en general esos modelos, los modelos con los cuales nosotros le damos a la covarianza, no siempre tienen un motivo físico y a veces no tienen mucho sentido. Y sobre todo que son modelos, y eso es lo más importante para lo que va esta charla, son modelos extremadamente flexibles,
Por lo cual, si uno no tiene cuidado, puede generar estimaciones con mucha varianza en los parámetros. Es decir, si yo lo uso para medir, por ejemplo, la masa de un planeta, y no tengo en cuenta que ese modelo está teniendo un nivel de complejidad excesivo, puede pasar que me plantee demasiado derecha en este gráfico, típico gráfico de trade-off de sesgo y varianza, donde tenemos que la varianza de las estimaciones aumenta a medida que el modelo se vuelve más flexible, pero el sesgo, el bias, disminuye. Por supuesto, uno no quiere estar ni demasiado acá ni demasiado acá. Hay un sweet spot donde la suma de estos dos, que es el error total, se minimiza, y ahí es el nivel de complejidad idóneo para, para, para una determinación de un parámetro. Que fíjense que no es necesariamente cuando el sesgo es nulo. Entonces, este es un problema que sigue existiendo, de la cual creo que la comunidad no es enteramente consciente. Muchas veces, como está la herramienta armada y funciona y es rápido que yo, se le tira, boom, con esa herramienta a cualquier problema. Y de hecho de eso quiero hablar en los minutos que quedan. También contarles que hay otra herramienta tradicional del análisis de datos, que es la comparación de modelos bayesiana. Voy a pasar un poquito rápido, para lo cual uno tiene que calcular una integral que es muy complicada en muchas dimensiones, que es esta de acá, es el producto de los priors con los likelihoods. Pero uno puede usar algún tipo de estimador, y este es uno que encontramos gracias a unos comentarios, bueno, las cosas de la vida, y que implementamos por primera vez para astronomía hace ya casi 10 años, que es el estimador de Perrakis, y que es la verdad súper útil porque genera estimaciones que, si bien son sesgadas, a medida que uno va aumentando el número de muestras, se encuentra que esto se plancha bastante rápido y tiene bastante confianza de que llegó a una buena estimación. Entonces, esos dos elementos, los procesos gaussianos y la comparación de modelos, es lo que usamos en este artículo de Ale, que es el que les contaba, donde ahora sí estamos en la pata de caracterización. Tenemos una estrella que es muy conocida, LHS 3844. Pueden ver sus características acá. Es muy chiquitita, tiene un 15% de la masa del Sol, 19% de su radio, una temperatura que es 3000 grados Kelvin, que es muy inferior a la temperatura del Sol, relativamente vieja, con un periodo de rotación muy largo, también relacionado con la edad. Y en torno a este objeto, un planeta en tránsito, detectado en 2019 por una misión espacial, con un periodo extremadamente corto, menos de medio día de periodo. O sea, que cada menos de 12 horas el planeta pasa y nosotros lo vemos como la luz de la estrella disminuye. Este objeto, acá tiene algunas mediciones reales. Acá también tenemos una medición de flujo que nos da cuenta de esa periodo de rotación. Este objeto ha sido estudiado un montón, es un objeto clave porque es una estrella muy brillante, porque es un periodo muy corto. Entonces se le pudo estudiar la atmósfera o estudiar la no atmósfera, se pudo estudiar la presencia de una atmósfera en torno a este planeta. Y ya desde bastante temprano se sabe que no tiene una atmósfera muy densa en todo caso. Y se ha seguido también con otras técnicas que también permiten llegar a la misma conclusión. Hay varias explicaciones de cómo puede haber ocurrido eso. Principalmente la preponderante es, bueno, está súper cerca, recibió la radiación ultravioleta, le quita la atmósfera primordial, pero también existe la posibilidad de que eso haya sido una piedra que se formó in situ, donde a esa distancia estrella los gases no han sido barridos mucho tiempo antes, o que haya recibido un impacto profundo, un impacto gigante que le haya quitado el- la atmósfera y el manto. Esas son un poco las hipótesis que uno puede tener así a priori. Es un objeto súper importante para el telescopio James Webb, que seguramente os llevo a hablar, porque justamente al ser tan brillante, tan cercano, ha recibido horas y horas. Todavía no hemos visto los artículos donde se estudian esos datos. Lo que nosotros tenemos son mediciones de velocidad radial, algunas poquitas, 25, en 2 temporadas. Se puede observar, cada punto de estos es una medición de la velocidad, esto es la velocidad radial en metros por segundo. Y aparte, en el medio, con un cambio instrumental,
está acá mostrado como un cambio de color. Entonces sabemos que es una estrella que tiene cierta actividad, pero lo vemos en la fotometría, donde está, que si bien, ay, acá, ahí, vemos estas variaciones acá que tienen que ver con manchas que están rotando, entonces vemos que la luminosidad baja y sube, baja y sube. O sea que estamos tentados a usar procesos gaussianos, pero tenemos pocos puntos, entonces el peligro acá es el overfitting. Cuando uno hace un análisis así a lo bruto, encuentra el planeta, encuentra un piquito ahí relacionado con una frecuencia vinculada con el planeta, pero su caracterización en detalle, entender cuál es su masa, es algo que requiere un poco más de atención. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacer varios modelos de complejidad creciente para ir asegurándonos de que nuestras conclusiones no cambiaban mucho con la complejidad del modelo. Justamente como no sabemos acá, no tenemos una forma de medir exactamente dónde estamos en el punto óptimo, lo que podemos hacer es ir moviéndonos, ir viendo que las cosas no cambien demasiado. Eso es lo que hicimos. Les paso rápido un poco esta tablita con los detalles de los modelos. Y después lo que hicimos fue tener en cuenta todos los modelos a la hora de hacer una inferencia, que eso también es algo que se usa poco en el medio, pero que es súper importante, que en general, idealmente uno lo que querría es saber cuál es la distribución de cierto parámetro condicionado a los datos que uno tiene, pero lo que uno siempre tiene es esto otro, que es la inferencia sobre ese parámetro condicionado a los datos y al modelo que uno eligió para esos datos. Eso difícilmente uno en general trabaja en este contexto, ¿no? Donde uno fija un modelo, le da la manivela de la inferencia hasta encontrar esta distribución, y lo que tiene es esto, no tiene esto, que es lo que uno querría. Yo querría saber, independientemente de mis decisiones de modelado, cuál es la masa de este planeta. Lo bueno de la mirada bayesiana es que esto se puede considerar como un parámetro más, por lo tanto yo lo puedo marginalizar. Y para hacer eso, uno escribe la distribución marginalizada, que es a la que quiere llegar, como una suma sobre todas las posibles hipótesis, lo distribuye y llega a una ecuación donde lo que necesita es ni más ni menos que esta evidencia, que es de alguna forma es el factor de peso, que es esto que está acá, que es el factor de peso de las verosimilitudes, de las posteriores de cada modelo. Entonces lo que hicimos fue hacer eso, nos tomamos el trabajo, digamos, y finalmente entonces uno puede llegar a un modelo promedio. Fíjense, acá hay un ejemplo de un paper un poquito más viejo, nuestro, donde teníamos un parámetro que según el modelo, en ambos casos mostraba una distribución bimodal, con dos picos, pero según el modelo, el segundo pico era más pronunciado, fíjense el rojo y naranja, la relación entre los picos es más parecida, y los modelos celestito y verde, tenés el segundo pico que es casi insignificante, bueno, mucho más pequeño. Entonces, ¿cuál es la distribución? ¿Qué es lo que sabemos de este parámetro en realidad? Bueno, si uno se juega por cualquiera de estas opciones, en realidad está tomando una decisión que no tiene por qué tomar. Pero uno puede promediar y eso da la línea negra. Y cuando digo promediarlos, es promediándolos ponderando por por el mérito de cada modelo para explicar los datos. Entonces uno llega a esa curva negra y dice, bueno, eso es lo mejor que sé de este parámetro es esa curva negra. Y se puede ir a dormir tranquilo. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros con este modelito. Uf, pero bueno, de todos los modelos que probamos, mayormente sobrevivieron modelos que tienen alguna característica, es esta fila acá, y de esos, los que presentan estos amarillos son los que tienen más peso, son los que presentan algún tipo de periodicidad en el término de error, que nosotros vinculamos con la rotación de estrella. Es decir, modelos que no tienen en cuenta que el error es periódico, que el término de error tiene cierta periodicidad, en general funcionan menos bien. Pero realmente no es que elegimos acá, sino que tomamos todos y los promediamos, y esa es la distribución final, es ese violín verde que está al fondo, pero lo que nos interesaba mostrar en este artículo es que realmente esa conclusión no cambia mucho con la elección. Independientemente, o sea, esto es lo mejor que uno puede hacer, pero tampoco es que uno está mezclando cosas muy diversas. Entonces,
estamos bastante confiados en que la medición de la masa está bien hecha, a pesar de la poca cantidad de puntos en presencia de actividad. Entonces acá tenemos esa variación puesta en fase. Cuando uno tiene la masa y tiene el radio que viene de las mediciones originales de tránsitos, no se ve nada, pero ahí hay un montón de puntitos grises que son todos los planetas conocidos. Y tenemos una nube ahí que representa la masa y el radio de este planeta. Uno puede poner estos gráficos y trazar curvas de isodensidad. Y lo que vemos es que tiene una constitución que está entre la constitución de la Tierra, que es la naranja, y una constitución 100% de manto, que es la verde. Los residuos de este ajuste, uno los puede ver y encuentra que tienen alguna estructura, y ahora en un ratito vuelvo a eso. Pero bueno, lo que nos interesaba principalmente era llegar a una medición de esto lo más confiable posible, porque aparte de esto, después se lo podemos pasar a nuestros colegas modelizadores y nos pueden decir, en base a sus modelos relativamente sencillos, hay que decir, de interior del planeta, es qué fracción del objeto, o sea, cuánto de la masa del objeto es núcleo y cuánto es manto. Entonces ya tenemos un modelo por lo menos de 2 capas de este objeto, cosa que no podíamos hacer antes de haber medido la masa. Pero lo que vemos es que tiene un núcleo de alrededor de 0,75 veces la masa de la Tierra y un manto de 1,74, que ahora no me acuerdo si esto era mucho o poco, pero debe ser parecido a la Tierra. Ahora no me acuerdo. Pero lo más interesante es que nos encarajinamos un poquito con esos residuos. No, lo más interesante para mí, esto es súper interesante. Y dijimos, che, ¿qué pasa? ¿No habrá alguna cosa más en esos residuos? Y en efecto, ahí están, estos residuos, cuando uno evalúa la posibilidad de un segundo planeta, encuentra que hay un modelo sinusoidal que ajusta bastante bien a los datos y que si bien tenemos algunas dudas al respecto, fíjense cómo mejora la varianza del modelo de ruido en los residuos. Este es el modelo de ruido, esta es la posterior predictiva del modelo de ruido. Fíjense cómo ahora sí vemos el periodo de rotación de la estrella bien claramente, cuando uno supone que hay un planeta más. Por supuesto hay que hacer todo el análisis detallado y hay varios puntos que son un poquito dudosos de cómo encontramos esta solución, pero sería otro planeta en el mismo sistema con un periodo de 6,9 días, que sería, bueno, si lo confirmamos sería realmente un montón. Así que estamos en esa. Y este paper lo mandamos, lo revisó un referee, volvió y está y lo volvimos a mandar, así que esperamos que esté aprobado pronto. Y bueno, eso concluye un poco esa parte del trabajo. Después, solo para si quieren lo charlamos más adelante, para contarles un poquito de cómo aparece Machine Learning en alguna de las aplicaciones más de los datos. Hay 2 trabajos, uno que está encabezando Juan de optimización de un instrumento usando Machine Learning y otro que hicimos con los colegas de Grenoble, donde mejoramos la operación de un instrumento en base a todos los datos de housekeeping que tenían. Y no tengo mucho más que esto de estas 2, pero tengo un montón de diapositivas en fondo, así que si quieren charlamos de eso. Así que bueno, para cerrar, pues ya estoy 45 minutos, así que dale que dale. Em, un breve resumen, tenemos estas 2 líneas de trabajo acá en UNSAM. Esas 2 líneas usan metodologías bien diferentes. La idea es no casarse con ni una metodología, ni una forma de tratar los problemas, sino encontrar lo que corresponde en cada caso y retroalimentar las líneas. Como les digo, cada una de las personas esperamos que trabajen en ambas verticales. Y lo que les conté fue, en primer lugar, medio rápido, un método de redes neuronales para detectar planetas y en segundo, un análisis detallado de un conjunto reducido de datos para caracterizar un planeta y detectar potencialmente lo nuevo. Así que bueno, eso es un poquito lo que tenía armado. Me encantaría que hubiera preguntas y charlas, así que gracias por su atención y bien. ¿Preguntas? A ver, en el chat, muchas gracias, Rodrigo. A ver, Santiago. En el chat no es muy fácil la gestión de Ahí los está. comentarios.
¿Hay algún comentario en el Zoom? Pueden abrir micrófono también. O si quieres dejar de compartir. Bueno. Y acá en la sala, preguntas, comentarios. Yo quería preguntar, viste que vos dijiste hablar de que promediaban los modelos y los tratabas como un parámetro más. Ujú, sí. ¿Qué tienen que cumplir esos modelos para los trates? O sea, ¿tienen que ser como nested models, algo así? No. No, eso no aparece como una condición, porque vos podés calcular la posterior de cada modelo. Lo que sí, si vos, la trampa, digamos, lo que no dije, es que si vos querés llegar a marginalizar sobre ellos usando esa ley que te mostré, vos lo que necesitas es que los modelos cubran todo el espacio de modelos. El modelo A, B, no te puede quedar, formalmente no te puede quedar ningún hueco de este espacio sin cubrir. Eso en general no lo puedes garantizar, pero sí podés hacer suficientes modelos o de una complejidad suficientemente grande como para suponer que si te quedó algo que no estás explorando, algún modelo que no estás explorando, su peso en el promedio va a ser despreciable. O sea, básicamente en la práctica tenés que poder garantizar eso. Es decir, que si yo acá hay una parte de este espacio que yo no usé, este espacio tiene un volumen tendiendo a cero. ¿Sí? Pero no hay ninguna no hay característica, no es una receta, digamos, basada en una distribución de datos que requiere, por ejemplo, que sean anidados o que tenga distribución gaussiana o que nada. Es algo muy, muy de base. O sea, es muy de manipular las probabilidades. A ver si puedo volar. No sé si puedo volar porque no. Puedo volar, pero no puedo compartir. Es muy de manipular las probabilidades en términos muy. No. ¿Dónde está? Me pasé, ¿no? No. ¿Dónde está la distribución? ¿No? La distribución bimodal esa. Pero. No puede ser. A ver, ya la voy a encontrar. Mientras alguien quiere colocar alguna pregunta más en el chat. Realmente esto es sumamente básico. Es decir, lo único es que solo vale si este M cubre todo el espacio de modelo. Por ahí estás asumiendo un prior sobre modelos. Después necesitas un prior sobre los modelos. Que acá, ¿dónde está? Está escondido en el posterior del modelo, ¿no? Claro, acá. Sí, no. Y también tenés que distintas hipótesis tienen distintos tamaños de modelos, de parámetros, con distintos priors que te puede afectar la evidencia. Pero eso no sé. Esos son detalles de. No, no son detalles, en efecto. Justamente lo que decía, las cosas que yo tengo dudas sobre el segundo planeta, es que, sí, es que hay una cuestión práctica que es muy difícil hacer inferencia con un Markov Chain Monte Carlo, por ejemplo, si vos dejas un prior muy amplio para el periodo del segundo planeta. Se pierde porque básicamente lo que tenés que ver es, tenés que explorar un espacio que se parece a estos que están acá, a estos histogramas. Entonces tiene 500 millones de picos secundarios. Entonces, si uno deja el prior muy amplio, se pierde en algún lado. Si uno lo cierra, Lo cerrás. sabes que lo estás, claro, que estás favoreciendo, tal vez de forma injusta, al modelo con ese parámetro adicional. O sea, mejor dicho, no lo estás penalizando como deberías. El factor de Occam de ese modelo queda mucho más chiquitito. Entonces, la proporción de esto era, bueno, ustedes terminaban manejando una masa Sí, que eso, ni más ni menos. no cambia, ¿no? Sí, exacto, que no cambia mucho con las selecciones de modelado. Sí. O sea, son dos cosas. Primero, que hay como una medición promedio, Sí. ¿no? Si yo tengo que reportar un valor, reporto eso. Pero además, que ese promedio no proviene de valores muy disímiles, que podría llegar a ser medio incómodo hacer, ¿no? Si yo tuviera masas que varían mucho. Claro. ¿Y esto te sirve para poder elegir un modelo? No, justamente la idea es no elegir ningún modelo, sino
promediarlos todos para llegar a un valor que sea en alguna medida, con todos los caveats del caso, que sea agnóstico con respecto al modelo. Pero una cosa más. Lo que nos sirve es para definir, o sea, para indicar un valor de masa que sea independiente de esos periodos, de esas elecciones. Vos podrías usarlo para elegir un modelo comparando evidencias, pero Ah, lo que claro. no quiero Ah, hacer la es evidencia, justamente claro. Sí, es lo que no quiero hacer. Fíjate, igual, acá están las barras esas grises. Es una medición de la evidencia, justamente. En realidad, y eso es, digamos, quiero decir, hay modelos que no aportan mucho a ese promedio. Entonces, sí, de alguna forma estamos eligiendo, pero estamos eligiendo sin un corte. es un soft assignment de modelo. Sí, es un promedio pesado. Sí, 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 no digo, por uno, como cuando mostrabas antes que decía si es un exoplaneta o no, podría decir yo no decido, solo le doy una probabilidad. Claro. Y puedo hacer un promedio Bueno, sí, ponderado. sí, sí. De hecho, así, bueno, la red neuronal hace lo mismo, te da una probabilidad. Sí, sí, después uno decide y Uno pone un certifica threshold, claro. Pero acá lo que hacemos es promediar en principio todos los modelos en este sentido, no es verdad, pero en la práctica solo los de la fila de arriba son relevantes para ese promedio. Y si las más fino, solo los últimos dos son más relevantes. Acá pregunta Emanuel Pinasco, me interesó el estudio sobre la interpretabilidad del modelo. ¿Qué modelo de atención utilizaron? ¿Permitió encontrar diferencias entre lo que aprende cada capa de la red neuronal? No, estamos en eso, justamente. Es una buena, justamente una cosa que yo, no, esto fue parte de la tesis de grado de Nico, una cosa que ahora estamos haciendo en colaboración con alguna gente del Astro AI, que tal vez algunos de ustedes conozcan, es ver de poner esas capas de atención. Para mí está muy tarde en ese modelo, porque cuando llega la información ahí, los feature maps, esos son muy difíciles de interpretar. Entonces, yo querría ponerlo incluso adelante todo, pero entonces Nico dice, pero entonces hago todo un transformer. Digo, ok, pero entonces me dice, pero se me cuelga con lo que hablamos hoy. Pero entonces estamos en esa, ¿no? Pero sí, en efecto, no nos permite entender bien todas las capas porque no pusimos una capa de atención en todas las capas, detrás de cada capa. Sería el próximo paso, en efecto. Bueno, gracias Rodri. Vamos, no sé si hay alguna otra pregunta. Por acá creo que no. Y para cumplir más o menos con el tiempo previsto, le quiero dar cierre a la charla, agradecerte mucho Gracias. y contarles un poco, insistir en que estas charlas lo que quieren es traer desde una mirada técnica distintas aplicaciones que se hacen usando ese gran concepto amplio de inteligencia artificial. Y acá, bueno, tenemos muchos docentes, investigadores que están trabajando en distintos dominios. En este caso, bueno, con los exoplanetas, que es algo muy llamativo, que para quizás algunos estudiantes puede haber sido difícil entender algunos grados de la complejidad de lo que presentó Rodrigo, pero la idea es quedarnos con la idea de los campos que abren y que no todo es el prompt del chat GPT, sino que ese gran campo de datos de inteligencia artificial está decantando en un montón de aplicaciones concretas que se están trabajando a nivel de la ciencia, del desarrollo y de innovación. Así que, bueno, vamos a tener pronto otra charla, también es sobre física de partículas y que va a ser en 2 semanas. Después vamos a tener también algunas charlas más vinculadas con temas de ciencias sociales e inteligencia artificial. Y bueno, y vamos a ir mostrando tanto en la página del CIEI como del ESIT, bueno, el cronograma de charlas. Así que muchas gracias por estar acá y esto va a quedar subido al canal de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAP. Bueno, gracias a Gracias. todos. Muchas gracias. Bien, y ahora hay cafecito y algo de...